El día de hoy, mis hermanos, tenemos el estudio 109 del libro de Romanos. Estaba yo escuchando a un pastor y dijo que lleva 2 años con el libro de Romanos y estaba por terminarlo. Y yo me di a la tarea de investigar y llevamos 4 años con el libro de Romanos. Parece que nos quedan ya nada más 2 estudios y cada vez amamos más al Señor. Bueno, al menos creo que los hijos de Dios cada vez lo amamos más. Y le damos las gracias porque Él nos ha estado hablando a través de estas enseñanzas, de estos estudios, de estas predicaciones. Y Pablo pues no se quiere quedar atrás en todas las indicaciones. Creo que hemos hablado mucho que el libro de Romanos tiene todo. No necesitaríamos más libros porque en el libro de Romanos está el compendio, está la biblioteca de todo el Evangelio, desde cómo hemos llegado con una carnalidad al 1000 por 1, una carnalidad donde todos reconocimos que éramos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hasta el día de hoy. Y la próxima semana, el próximo estudio, si Dios lo permite, hablaremos ya para finalizar el libro de Romanos. Pero en este estudio, Pablo quiere hacer un énfasis acerca de la sabiduría. Y por eso le puse el título Sabios para el bien. En la vida anterior que teníamos, éramos sabios con nuestra propia prudencia, éramos sabios en nuestro propio conocimiento. Creíamos que sabíamos de todo, creíamos que éramos demasiado inteligentes y nos dábamos un orgullo, nos llenábamos de un orgullo tremendo al decir, es que yo estudié esto, yo estudié aquello, yo tengo retención de aquello, yo soy más sabio que fulano, yo conozco más que sutano, y siempre estuvimos exaltándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta que aún en nuestra sabiduría terrenal estaba la mano de Dios. Y pues aquí Pablo le habla al pueblo de los romanos, a la iglesia de Roma, para hablar acerca de la sabiduría también. Y tenemos que el capítulo 16, versículos del 19 al 24, es donde vamos a leer ya parte casi del final. Ahora sí, como les he estado diciendo, ya casi llegamos al final. Pues sí, ya nos faltarían 2 estudios. Si Dios permite, en estos 2 estudios terminamos el libro de Romanos. Así que el capítulo 16, versículo 19 al 24, dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, mis hermanos, si ustedes recuerdan en el estudio pasado de Romanos, en el 108, estuvimos viendo cómo Pablo les advierte a los hermanos de Roma que estén atentos con todos los congregantes y que los observen detenidamente. Incluso hablamos del justo juicio, juzgar con justo juicio y no nada más dejar que haga cada quien lo que bien le parezca, sino también exhortarnos unos a otros. Y de esta manera debemos de ser atalayas del Dios Todopoderoso, guardando al pueblo elegido del Dios mismo. Entonces, si nosotros no somos atalayas, si nosotros no cuidamos al pueblo de Dios, pues pueden llegar aquellos engañadores, o tristemente han llegado esos engañadores y confunden a la gente, confunden a los débiles, confunden a los ignorantes, confunden a los no nacidos.
Entonces, por eso es que Pablo les exhortaba en el estudio anterior, en los versículos anteriores, observen detenidamente a aquellos falsos maestros. Y esta advertencia es porque los falsos maestros que se introducen y que se han introducido desde el principio y que siempre han estado tratando de dividir la iglesia, ¿por qué? Porque de esta manera ganan adeptos para él y quieren burlarse de nuestro Dios. Ellos están buscando dividir al pueblo de Dios. Ellos están introduciendo herejías. Ellos están tratando de confundir a los hermanos débiles en la fe y también están tratando de llevarse cautivos a los inconstantes e insensatos. Tristemente lo estamos viendo, como cada vez se levantan más y más y más denominaciones, más ideologías, más congregaciones, más negocios de la prosperidad, negocios que hacen con el evangelio. Y tristemente mucha gente está yendo allá por ignorancia o porque simplemente no quieren nada con Dios. Mas, sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad con los que se van quedando. Y esa responsabilidad es seguir enseñando y, como Pablo dijo, pidiéndole a Dios que ustedes sean sabios, sabios para el bien. Pablo les advierte a todo el pueblo de Dios que los falsos maestros están engañando a los ingenuos con una versión distorsionada de la verdad cristiana. O sea, vuelvo a repetirles, es poca levadura, es poca desviación que pasa desapercibido para los inconstantes, para los ignorantes. Por eso es una obligación nuestra conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pedirle a Dios sabiduría para que nos muestre todos los secretos que Él tiene en estos libros. ¿Por qué? Porque ellos hablarán de un Dios amoroso, hablarán de un Dios misericordioso, hablarán de un Dios perdonador, pero le van a quitar la misma esencia del verdadero cristianismo. Le van a quitar la verdadera esencia que es la justificación, el perdón de pecados, el arrepentimiento, la transformación de vidas. Entonces, si no hay una conversión, de nada me va a servir conocer a un Dios a medias. Y por eso es que Pablo está preocupado también por los hermanos de Roma, y no nada más por los de Roma, sino hasta el día de hoy la palabra de Dios ha llegado a nuestros oídos, y también Dios sigue preocupado por aquellos hermanos que no quieren conocer más de la palabra. Tenemos una responsabilidad, una obligación, mis hermanos, porque los que quedamos, los que vamos a quedar o los que terminemos la carrera, tenemos la obligación de seguir siendo atalayas y también de seguir preparando a los demás que vienen. Ya sean los hijos, la esposa, el esposo, tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir transmitiendo las verdades de Dios. Y Pablo hace un énfasis en algo que no sé si ustedes se dieron cuenta. Pablo está haciendo énfasis en la obediencia de ellos. Y eso es bueno, mis hermanos, cuando sabemos de una iglesia obediente. Y dice aquí Pablo que no nada más ha visto o ha sabido que son obedientes, sino que ha sido notoria entre los demás hermanos. O sea, ha llegado a voces de otros hermanos, de otras congregaciones, de otras iglesias, que hay un remanente en Roma que ha sido obediente. Y dice, ha sido notoria a todos los que los conocen. Oye, quiero imaginarme, ¿no? Que en Éfeso, oye, ¿qué sabes de los hermanos de Roma? Hermanos obedientes, hermanos responsables, hermanos que trabajan para el Señor, hermanos que están creciendo en sabiduría. Y de verdad, mis hermanos, eso es bueno, enterarnos de que hay hermanos que están creciendo cada día más. Nos pasa a nosotros también cuando encontramos en el internet o encontramos de algún hermano o escuchamos voces de algunos otros hermanos que también están firmes en la fe y que están aprendiendo y defendiendo la palabra de Dios. Entonces Pablo es lo que hace notorio esto y también dice, pero usen esta sabiduría o usen esta obediencia para observar y evidenciar a los que causan divisiones, exhibiéndolos delante de todos. Recordemos, mis hermanos, que aquellos que están desviando la palabra de Dios, no los podemos dejar que crezcan
Nosotros debemos de hacer como si fuéramos unos jardineros. Bueno, yo veo a mi esposa cómo agarra las macetitas y empieza a arrancar parte de lo que está creciendo en esa maceta. Y pues yo veo y no, pues está quitando la mala hierba, está quitando lo que está echado a perder, está quitando lo que no permite que crezca lo que ella sembró con tanto amor. Y ella las cuida, las protege, las riega, les platica. Y entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Nosotros debemos de estar arrancando la mala hierba, exhibiendo la mala hierba, quitando lo que no deja crecer a la iglesia. Y es lo que Pablo está diciendo. Tienen que ser sabios y tienen que aprender a seguir siendo obedientes. Y no nada más Roma, sino todas las iglesias tenemos que aprender la obediencia y a observar detenidamente quiénes son los que están perjudicando a la iglesia. Por eso hay veces que es necesario expulsar a alguien, reprender a alguien, exhortar a alguien. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que continuar en esa sanidad para que pueda crecer sanamente. Así que Pablo les pide encarecidamente que deben permanecer diligentes contra los ataques de los divisores y de los engañadores. ¿Y cómo? Observándolos detenidamente, observando a cada uno de los hermanos y a ver, hermano, ¿por qué estás predicando esto? ¿Por qué estás hablando esto? ¿Por qué estás compartiendo esto? ¿Por qué subiste esto en tu estado? O sea, tenemos esa responsabilidad, no nada más el pastor y la esposa del pastor, sino toda la iglesia en general. Nos debemos de cuidar, nos debemos de proteger, nos debemos de exhortar si es necesario también, para que no caigamos en las manos de los engañadores o para que no nos desviemos. Porque el fin, mis hermanos, recuerden, de todo engaño está por terminar también. Pero no por eso nos vamos a quedar tranquilos, de decir, ay, Dios va a acabar con Satanás. No, mis hermanos, el fin del engaño de Satanás va a terminar y lo sabemos. Pero mientras estemos en esta tierra, nosotros debemos de pelear la buena batalla, debemos de luchar contra el enemigo, debemos de resistirlo también para que huya de nosotros. El fin de todo engaño va a terminar un día. ¿Y cuándo va a ser? Cuando el engañador sea aplastado totalmente, definitivamente, y sea lanzado al lago de fuego junto con todo su séquito de seguidores. Pero mientras, tenemos que pelear. También va a llegar un momento en que nosotros vamos a descansar, pero ahorita no es el tiempo de descansar, mis hermanos. A lo mejor el cuerpo ya se agotó, ya se cansó, ya está agobiado, ya no tiene las mismas fuerzas, claro. Ya no vamos a tener las mismas fuerzas, pero la sabiduría que Dios nos da, tenemos que llevarla hacia adelante, transmitirla y transmitirla. Romanos 16:20 dice, ahí donde están ustedes, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí Pablo nos está dando dos indicaciones o dos enseñanzas muy importantes. La primera es de que no por medio de nuestras fuerzas nosotros vamos a lograr aplastar a Satanás, sino que el Dios de paz aplastará a Satanás. Mas, sin embargo, nosotros, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder también resistirlo, permanecer de frente, permanecer delante de los opositores y poder con autoridad, la autoridad que Dios nos da, vamos a poder vencer las artimañas del enemigo y exhibir a aquellos que vienen, pues, utilizados por Satanás. Al decir Pablo que en breve Dios aplastará a Satanás, no significa que va a ser mañana o pasado, en 1 año, 2 años, porque si nosotros nos damos cuenta, el libro de Romanos se escribió hace muchos años y podríamos decir, no, pues Pablo se equivocó porque Satanás no ha sido aplastado. No, Pablo lo que está enseñando en este versículo es que un día la obra de Satanás fracasará y definitivamente, totalmente. O sea, y estamos seguros, porque creemos en un Dios que ya ha vencido al enemigo, mas sin embargo le está dando la oportunidad ahorita de que haga lo que él quiere, durante este milenio, que no son 1000 años. Pero más sin embargo sabemos que un día será aplastado, será
totalmente aplastado y lanzado al lago de fuego. Y eso lo creemos y debemos de creerlo. O sea, no podemos decir, ¿y si será verdad que va a ser lanzado al lago de fuego? Claro que va a ser verdad, mis hermanos, porque nosotros creemos en un Dios que todo lo que cumple, todo lo que promete lo cumple. Nosotros, mis hermanos, mientras tenemos el mandato de exhibir la obra de Satanás. Tenemos ese mandato, no podemos estar callados, no podemos solapar el pecado, no podemos seguir dejando que crezcan estos exhibidores de la maldad, estos engañadores. No importa, mis hermanos, cuántos engañadores se levanten en contra de la verdad, mientras nosotros cada vez más nos encarguemos de sacar a la luz sus artimañas mentirosas. Nosotros somos la luz, nosotros somos ese faro en medio de una penumbra grandísima. Yo no sé si has visto en las películas o has visto físicamente un faro en medio de la tormenta o en medio de la oscuridad. Gracias a ese faro, muchos barcos no han encallado, muchos barcos no se han hundido, muchos barcos no se han perdido. Entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Somos a lo mejor esa luz pequeñita en medio de ese mar oscuro, pero tenemos que alumbrar, porque hay muchos que pueden llegar al puerto seguro, que es Cristo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir con esa luz que nunca se va a apagar, porque así lo dijo nuestro Dios. ¿Sabemos que la destrucción de Satanás está segura? Claro que sí. Y también debemos de saber y entender que nosotros tenemos el compromiso de mostrar esa luz que resplandece. No la podemos ocultar debajo de un almud, no podemos ocultarla, sino al contrario, debemos de ponerla en alto. Estos ministros de Satanás y Satanás van a terminar con ese castigo que no se tarda. Incluso la palabra de Dios en 2 de Corintios nos dice que tanto Satanás como sus ministros tendrán un fin que será conforme a sus obras. Ellos van a terminar también igual. Ellos no van a tener una manera de decir, ay Señor, es que yo no sabía que Satanás me estaba usando. Dios para eso dejó su palabra, para eso dejó su Espíritu Santo, para eso dejó a guías que deben de guiar verdaderamente. Entonces aquellos que están en una doctrina falsa, en una enseñanza falsa, no van a tener ninguna justificación para decir yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque siempre hubo una luz, siempre hubo alguien que les predicó la verdad. No pueden tener justificación nadie. Incluso Pedro, también en 2 de Pedro, dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis hermanos, esta profecía de la cual habló Pablo y Pedro, esta profecía cada vez está más cercana. Sabemos que a Satanás le queda poco tiempo. Sabemos que Satanás está trabajando a marchas forzadas porque no se quiere ir solo y no se va a ir solo. Mas, sin embargo, Dios tiene a sus escogidos para que los rescate y los salve. Satanás está trabajando a marchas forzadas, pero Dios está tranquilamente porque ya tiene a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Los hijos de Dios vamos a permanecer de pie, porque el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos sostiene. Amén. No creas que es por tus fuerzas, no creas que es por tu sabiduría, no creas que es por tus justicias, no creas que es por tu santidad, no. Es porque Dios nos ha hecho santos, Dios nos ha justificado, Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos esfuerza. Gracias a Él tenemos esta fuerza y gracias a Él es por lo que podemos permanecer de pie. Amén. La gracia de nuestro Dios es a través de su Hijo y Él es lo que nos mantiene firmes. Y aunque se levanten contra nosotros muchos angustiadores, al final nuestro lamento se transformará en gozo. Así es. Si ahorita nos gozamos en medio de la tribulación, nos gozamos en medio de las pruebas, nos gozamos en medio de los ataques del enemigo, imagínense cuando estemos delante del Señor. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor y nuestro desierto se convierte en el Edén. Ahí es donde vamos a gozarnos totalmente.
A lo mejor ahorita estamos pasando ese desierto a donde hay pruebas, hay dificultades, mis hermanos, pero recuerden nada más cómo fue el desierto cuando salieron de Egipto para los hijos de Dios y para los no hijos de Dios. El desierto para los no hijos de Dios, ¿qué era? Dolor, tribulación, cansancio, fastidio, quejas y quejas y quejas. Mas sin embargo, para los hijos de Dios era gozo y paz, porque sabían que un día llegarían a la tierra prometida. Amén, amén. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Quizá estemos, estamos en el desierto, mas sin embargo nosotros tenemos la ventaja de poder ver ese desierto y caminar ese desierto con gozo, con seguridad, con paz, sabiendo que Dios en la noche nos protege con un fuego y en el día nos protege con una nube. Amén, amén. Y que nos da el alimento siempre a tiempo. Sí, gracias. Ya no hay por qué quejarnos, mis hermanos, sino hay que darle gracias a Dios, que Él es el que nos lleva de la mano. Así que, mis hermanos, la Iglesia de Cristo tiene el deber de permanecer en guardia contra los divisores, contra los engañadores y tener cuidado de no caer en las artimañas ni en sus argumentos humanos. ¿Y por qué no vamos a caer en eso? ¿Por qué tenemos la seguridad también? Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y de esta manera no seremos confundidos. Así que Pablo si ustedes se dieron cuenta en el 19, nos está hablando de una sabiduría, de un testimonio que tienen los hermanos de Roma, y en el 20 les está hablando y diciéndole, mas sin embargo, no se confíen. Sabemos que Satanás será destruido, sabemos que Satanás será acabado, pero su testimonio debe de permanecer firme, porque en el Dios que han creído los mantendrá firmes. Y aquí Pablo como que hace un paréntesis entre el 21 y el 24, antes de continuar con el final de la carta, porque Pablo no quería pasar por alto también que había hermanos que sabían que Pablo estaba escribiendo una carta. Bueno, no Pablo, sino Pablo estaba dictando una carta, y pues yo me imagino, ¿no? ¿Qué haces, Pablo? No, pues aquí dictándole a Tercio que escriba una carta para los hermanos de Roma. Y me imagino que alguno de los hermanos llega y le dice, oye, pues diles que yo también les mando saludos. ¿Lo podrás agregar? Y de esta manera encontramos saludos de alguien que conoció el testimonio de los romanos, que alguien que conoció a algunos de los hermanos de Roma y pues que no quisieron pasar por alto. Y de esta manera es como les dice en el 21 del 16 de Romanos, os saludan Timoteo mi colaborador. O sea, Timoteo no podía faltar, ¿verdad? Primero ahí está Timoteo, un colaborador de Pablo, pero que también siempre estuvo atento de las demás iglesias. Y dice, oye, pues mándale saludos también a los hermanos de Roma. Si ustedes se acuerdan, en los versículos anteriores fue al revés. Los hermanos de Roma saludaron a Pablo y lo saludaron y le dieron gracias. Y también Pablo les manda saludos a los hermanos de Roma. Y todos estaban unidos, unánimes, juntos, predicando la verdad, gozándose de la verdad, amándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Entonces Pablo manda los saludos primero a la iglesia de Roma. Salúdenme a Febe, les mando a Febe, cuídenla, y saluden a Priscila, Aquila, etcétera, ¿sí? Y ahora Pablo les dice, pero no nada más yo les mando saludos, sino también les manda saludos Timoteo, les manda saludos Lucio, Jasón y Sosípater. Aquí dice mis parientes, da a entender que eran de la misma tribu, no tanto parientes en la carne, sino parientes en la tribu también. Y después habla y dice en el 22, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Alguien que quiera sacar aquí algo malo podría decir, ay, este Tercio te escribió para sentirse orgulloso de que él había escrito la carta. Pero yo quiero pensar, aquí sí yo quiero pensar que no fue así, sino que Pablo quiso aclarar que Tercio era un colaborador también de él. Era escribano, él era el que estaba escribiendo lo que Pablo le iba dictando. Yo me imagino cuando dicen, ay, perdóname las faltas de ortografía, pero escribió Tercio, ¿no? Así, aquí le dice Tercio, pues, mándale saludos también y diles que tú escribiste la carta. No, Pablo, pues que sepan tú, no, que sepan que
que tú has colaborado conmigo, que tú has estado conmigo en las buenas y en las malas, que tú vienes a visitarme, que tú me has ayudado también ahora que yo ya no puedo escribir, o ahora que estoy muy débil, o ahora que mi vista ya no da para tanto. Quiero que sepan que tú también les mandas saludos y que tú eres el que las has escrito. Y por eso Pablo, este Tercio, se atreve a decir: yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. O sea, Tercio también sabía del buen testimonio de los hermanos de Roma. Tercio sabía de que los hermanos de Roma estaban siendo obedientes a la palabra de Dios. También vemos el saludo de Gayo. Y Gallo aquí con Y, no con el doble L. Quiero que veamos cómo Gallo era un hospedador, no nada más de Pablo. No nada más decía: ahí viene Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, voy a hospedarlo, porque no. Pues hay que hospedar a Pablo, a los apóstoles, a la gente que sea importante. No. Gallo, aquí lo dice Pablo claramente, era hospedador de Pablo y de toda la iglesia. Era un hermano, queremos verlo aquí porque si no, no aparecería en esta escritura, donde Gallo se gozaba con los hermanos, se gozaba con la iglesia cuando llegaban a visitarlo, cuando llegaban a pedir hospedaje, cuando llegaban cansados de algún viaje, de alguna encomienda de ir a predicar el evangelio. Y recordemos un poquito cómo era la llegada de estos hermanos. Recordemos a Abraham, recordemos a tantos hermanos. Cuando dice que llegaban los hermanos ahí, ¿qué era lo primero que hacían? Ponerles agua para que se lavaran los pies. Inmediatamente: mi hermano, pon agua, vamos a prepararles el agua, el lebrillo, que le llaman la tinaja, para que los hermanos se laven los pies, y mata el becerro más gordo. No decían: sube la canasta y no vamos a darles de comer. No, al contrario, ¿qué te ofrezco, mi hermano? ¿Qué necesitas? Darte un baño, pásate a mi recámara a dormir, descansa. Tú no hagas nada ahorita porque vienes cansado. Eso es ser hospedadores, mis hermanos. No es nada más: hola hermano, ¿a dónde vas? No, pues voy para Roma. Bueno, Dios te bendiga, ándale, con cuidado. No, les daban de comer, los hospedaban, estaban ahí. Y Gallo, quiero pensar, igual que todos los hermanos en Cristo, que debemos de ser hospedadores. Hospedadores, no nada más de la gente importante, sino de todos los hermanos. Y dice: le saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. También dice: le saluda Erasto, tesorero de la ciudad. O sea, él tenía un puesto en la ciudad, era el tesorero de la ciudad, mas sin embargo también les manda saludos al enterarse que iba a haber una carta para los hermanos de Roma. El hermano Cuarto también les manda saludos. Y dice en el 24: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo, si ustedes se dan cuenta, ya más adelante en el 25 en adelante, vuelve a darle un saludo y vuelve a decir amén. Recordemos que Pablo lo que quiere es que haya un énfasis en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia que no viene de parte del hombre, en todo lo que hace la iglesia de Roma, todo lo que hace la iglesia de Éfeso, todo lo que hacen los hermanos verdaderos que defienden el evangelio, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dieron cuenta, no está diciendo porque ustedes han sido muy sabios, porque ustedes han sido muy inteligentes, porque ustedes han hecho las cosas conforme a lo que deben de hacerlo, sino siempre le da la autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo, antes de finalizar la carta, o casi para finalizar la carta, no quiere pasar por alto este punto tan importante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo no quiere tampoco que los hermanos de Roma tengan divisiones. Pablo no quiere que los hermanos de Roma se mezclen con los engañadores. Incluso en el 19 lo vemos que les dice: sean sabios para el bien y también ustedes cuídense del mal. Cuídense del mal, no sean engañados por el mal.
sean ingenuos para el mal. Cuando Él dice sean ingenuos para el mal, no es de que, ay, no sé qué es lo malo y qué es lo bueno. No, sino está dando a entender, permanezcan con esa firmeza, esa sabiduría, pero también no se mezclen con el mal. No sean aquellos que, ay, pues vamos a dejar que entren los hermanos a ver qué nuevas profecías nos traen. Pablo no quiere que sigan siendo niños en el Evangelio, niños en el cristianismo, niños que se dejen engañar tan fácilmente. Y vuelvo otra vez, nos vamos otra vez al 19, mis hermanos, al capítulo 19, porque yo quiero que nos demos cuenta que así como Pablo ya les mandó saludos de los hermanos que están fuera de Roma, para que se enteraran que había muchos hermanos que estaban enterados de su comportamiento, quiero que veamos que aquí hay una encomienda universal. ¿Y por qué le llamo encomienda universal? Porque no nada más es para los hermanos de Roma. Que entendamos que no nada más la iglesia de Roma era la que tenía que ser sabios para el bien. Pablo está tratando, o más bien Dios, y si nosotros entendemos todo esto, mis hermanos, es Dios usando a Pablo y a Tercio para que llegue una encomienda universal a todos los oyentes. Así que el día de hoy, pues Dios quiere hablarte a ti también, mi hermano, mi hermana. Dios quiere que entiendas todo esto y que también lo lleves a cabo. Y voy a volverlo a leer el 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Hasta ahí nos quedamos. Si ustedes se dieron cuenta, mis hermanos, dice que la obediencia del pueblo de Israel espiritual, ahí pon tu nombre, ahí de mí, está hablando Dios de mí, está hablando Dios a través de Pablo y a través de Tercio, está hablando de mí. Dice, pues tu obediencia ha venido a ser notoria a todos. Qué hermoso escuchar esto, mis hermanos, de decir, no, este hermano ha sido obediente en todo. Y todos lo reconocemos por su obediencia, porque lo que le dice Dios lo hace, lo que le pide Dios lo hace. Dios nunca está poniendo pretextos para Dios, siempre está dispuesto para servirle en el hospedaje, en el amor, en el perdón, porque estamos viendo que lo dijo y después habló de los hospedadores. Entonces Pablo está diciendo, ha sido notorio para todos todo esto que están haciendo ustedes. Han sido notorias sus obras, han sido notorio también el estar observando a todos aquellos engañadores. Ha sido notorio su cambio de vida. En otro tiempo eran enemigos de Dios, en otro tiempo estaban apartados de la ciudadanía de Dios, mas sin embargo ahora son hermanos, hijos del Dios Altísimo y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, mis hermanos, debemos de ponernos ese título aquí cuando dice que tu obediencia ha venido a ser notoria a todos. Yo te pregunto, no me contestes, ¿tu obediencia está siendo notoria? ¿Tu obediencia la están mirando los demás? De verdad, mucha gente está diciendo, oye, ¿qué cambio de este hermano? Hace un año, hace 2 años, no, en el mundo era así, 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 y ahora lo vemos tan obediente, tan entregado al Señor, una persona que ha sido transformada, no sabemos por qué, a lo mejor por conveniencia, pero ¿qué conveniencia? No, no ha sido por conveniencia, ha sido porque el Espíritu de Dios mora en ti. Qué hermoso escuchar que tu obediencia has venido a ser notoria por todos. A que escucharas de que, pues dice cristiano, pero yo lo veo igual, sigue siendo igual, su vida igual, no cambia en nada, todo es lo mismo, sigue con su carácter, sigue con su manera de ser, su manera de vivir, su manera de tratar a los demás, con todo sigue igual. De cristiano no tiene nada, porque también, mis hermanos, nuestra desobediencia es notoria a todos. También nuestra desobediencia es notoria a todos. Y no podemos estarnos justificando cada vez más con la demás gente. Mejor que digan que tu obediencia ha sido diferente a lo que eras antes, a que continúen y digan, no, pues ya de lo hermano ya sabemos.
siempre es lo mismo con él, siempre es lo mismo con ella, no sale de las mismas justificaciones, no sale de su misma desobediencia, no sale de su misma vida, no sale de lo mismo, sigue igual. Mas sin embargo, Pablo aquí nos está, o Dios a través de Pablo nos está exhortando a que nuestra obediencia sea notoria a todos. Que nuestra obediencia sea notoria a todos. ¿Cuántas veces Dios te ha exhortado a través de un hermano, a través de una predicación, a través del pastor, a través de otras personas del mundo? ¿Cuántas veces has sido exhortado y cuántas veces has dicho, es que volví a caer en lo mismo? ¿O cuántas veces también Dios te ha exhortado a través de alguien y has dicho, gracias a Dios, que Dios me está haciendo más sabio y más obediente? De verdad, mis hermanos, esta encomienda, quédatela grabada. ¿En qué tanto estoy obedeciendo al Señor? Desde que llegué a Cristo hasta el día de hoy, ¿cómo ha crecido mi obediencia? No estoy hablando ahorita de la sabiduría, ahorita estoy hablando de la obediencia porque es lo que Pablo está hablando aquí. ¿Cómo está creciendo tu obediencia? ¿Cómo está viéndose tu obediencia a través de los demás? Recuerda que tenemos una gran nube de testigos. Recuerda que no nada más los hermanos de la iglesia, está tu familia, están tus conocidos, están tus parientes, está el mundo entero observándote y está viendo tu obediencia. ¿Cómo está tu obediencia delante de los demás? ¿O sigues siendo rebelde? ¿Sigues rebelándote a la palabra de Dios? ¿Sigues queriendo hacer las cosas a tu manera? Cuidado, cuidado, porque de verdad, mis hermanos, Dios va a pasar la plomada en cada uno de nosotros. Vamos a ser rasados. Vamos a pasar por el ras del Señor. Y si no pasas por el ras del Señor, no entrarás al reino de los cielos, por muy buenas obras que tú creas que estás haciendo. Y ya Pablo, después de que dice que la obediencia ha sido notoria a todos, dice, así que me gozo de ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando nos damos cuenta de que un hermano, una hermana está creciendo en obediencia, está creciendo en comportamiento, está creciendo en su cristianismo? Hay gozo. Hay gozo, mis hermanos. De verdad, y Pablo lo dice, así que me gozo de ustedes. Y yo no quiero que pongas esto en la voz de Pablo, o que lo pongas en la voz de Tercio, o en la voz de mí, que estoy predicando ahorita. Ponlo en la palabra, en la voz de Dios. Dios estará gozando de tu obediencia. Dios estará gozando de que tú estás haciendo las cosas conforme a los mandatos de Él. De verdad, tú podrías estar diciendo, cada vez que hago esto, yo sé que Dios está gozando. Dice hay un himno, una alabanza que dice, y que tu gozo sea mi fortaleza. ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para estar haciendo enojar a Dios o para que Dios se goce de nuestra obediencia? ¿Para que Dios se goce de nuestra rectitud? ¿Para que Dios se goce al ver lo obedientes que somos? No somos perfectos, mis hermanos, pero debemos esforzarnos. Debemos estarnos esforzando día con día. Dice que estamos creciendo por medio del lavamiento de la palabra. Y Dios hoy me está hablando. Hoy me está diciendo, yo quiero gozarme de tu obediencia. Yo quiero gozarme de lo que tú estás haciendo. Ya me cansé de estarte reprendiendo. Ya me cansé de estar llamándote la atención. Ya me cansé de estarte diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y tú lo sigues haciendo. Es una exhortación de parte de Dios, mis hermanos. Gracias, Señor. Pero también es un alivio y una paz de parte de Dios cuando Él dice, me estoy gozando de tu obediencia. ¿Qué cuesta trabajo? Si tú eres rebelde, te va a costar mucho trabajo. Pero si tú eres obediente, te aseguro que no hay trabajo difícil para lo que el Señor te está pidiendo. De verdad, mis hermanos. Por eso es necesario estar bien seguros de nuestra salvación, porque por medio de nuestra salvación el Señor se goza al ver nuestra obediencia. De verdad, mis hermanos, esta palabra que Dios te está dando, no la tires en saco roto.
No la eches a la basura, no digas, ay, esto el pastor me está manipulando. Bueno, pues dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que si dice toda la escritura es inspirada por Dios, este versículo 19 o este párrafo es de parte de Dios. Amén. Es Dios el que está hablando. Y dice, te lo vuelvo a repetir, porque tu obediencia ha venido a ser notoria para todos. Así que se goza Dios en ti por tu obediencia. Dios se goza cuando tú le obedeces, pero Dios se molesta y se aira cuando tú le fallas. Y lo peor de todo es cuando tú le fallas y le sigues fallando. Y lo peor de todo, ahora sí que lo peor de todo, es cuando a ti ya ni te molesta, ya ni te preocupa. Ay, es que Dios quiere perfección. No, es que Dios sabe que puedes hacerlo. Si Dios supiera que no lo puedes hacer, no te lo pediría. Pero Dios sabe que lo puedes hacer, que tienes la capacidad para hacerlo, para ser cambiado, para ser transformado, y que cuando tú te justificas le estás dando a entender a Dios que lo que Él hizo no sirvió, que su Espíritu Santo no sirve, que el sacrificio de su Hijo no sirvió. En lugar de decir, Señor, me arrepiento porque verdaderamente creí que era tu Hijo y no soy tu Hijo. Perdóname. Y el Señor te da una oportunidad. Amén. Híjole, pues creo que estuvo demasiado claro esto, mis hermanos. Así que cuando Dios nos está hablando de esta manera, ahora sí podemos darnos cuenta del bien y del mal. Ahora sí podemos entender qué es lo bueno, qué es lo agradable a Dios y qué es lo que Dios nos dice que debemos de dejar y rechazar. Y cuando nos está hablando de ingenuos para el mal, entonces no nos está hablando de la maldad del hombre, sino ingenuos para el mal es que ya no hagamos las cosas mal. Ya no hablemos mal, ya no actuemos mal, ya nos desobedezcamos porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Tú sabes lo que haces mal. Tú sabes lo que está mal. Tú sabes lo que no has dejado de hacer. Tú sabes cuando estás equivocado. Porque Dios nos dio su Espíritu Santo. Ya no es la conciencia, ya nada más. El Espíritu Santo es el que nos revela cuando nosotros estamos mal. Y dice, ya no solapes la maldad que hay en ti. Así que mis hermanos, no nada más los hermanos que mandaron saludos a los hermanos de Roma eran los que se estaban gozando. Porque tú podrías decir, bueno, pero Timoteo y Erasto y Tercio y todos ellos y Cuarto eran los que estaban contentos porque la iglesia era obediente. Sí, pues también, pero acuérdate que la iglesia somos de Dios. La iglesia es de Dios y la iglesia es Dios también junto con nosotros. Entonces, si nosotros estamos perteneciendo al cuerpo de Cristo, nos gozamos y también Dios se goza y todos estamos gozándonos por la obediencia de los hermanos en Cristo. No voy a decir en Roma, sino en Cristo. Así que, mis hermanos, Dios también nos muestra a través de la iglesia, a través de nosotros, si hay gozo por la obediencia tuya o hay tristeza por la desobediencia tuya. Porque muchas veces decimos, ay, este hermano no cambia. Ay, este hermano otra vez. Ay, este hermano lo mismo. Y lo exhortamos, y lo exhortamos, y lo exhortamos, y nomás no hay cambios. Y decimos, si yo no me estoy gozando, imagínate Dios, que es santo, perfecto. Que no hay nada de error en él. Imagínense nada más Dios, cómo está por tu actitud y tu testimonio. Santo. Así que Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Y vas a decir, ¿dónde lo dice? Romanos 1:8. Cuando Pablo empezó la carta a los romanos, empezó con algo que está terminando nuevamente, con darle gracias a Dios por la fe que se divulgaba en todo el mundo de los hermanos de Roma. Si te das cuenta, fe y obediencia van unidos, obediencia y fe van unidos.
Pablo les estaba diciendo, qué bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 8, Pablo les dice, ¿saben qué, mis hermanos de Roma? Su fe está siendo divulgada en todos lados. Se está notando que su fe es grande, que su fe es segura, que su fe está firme. Y ya después aquí en este versículo, al final casi le dice en el versículo 19, les dice, y no nada más su fe, sino su obediencia está siendo testimonio para todos. Por eso es que dice Pablo al inicio de la carta, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a ustedes. Aquí está dándole toda la autoridad a quién, a Dios y a Jesucristo. No es porque ustedes sean muy obedientes, no es porque ustedes tengan mucha fe, sino porque Dios depositó de esa fe y por medio de esa fe ustedes van a ser obedientes. Entonces yo te pregunto, si no has sido obediente a la palabra de Dios, ¿será que no tienes la fe de Dios? Y yo también te digo, si has sido obediente a la palabra de Dios, no te creas mucho, porque esto es gracias a la fe que Dios depositó en ti. Porque a lo mejor vas a decir, no, yo he sido obediente en todo al Señor. Pues ni siquiera es por ti. Ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por la fe que Dios ha puesto en ti. Vuelvo a repetirlo una vez más, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Nosotros no somos nada si no es por la gracia de Dios. Nosotros no somos nada si no es por la fe que Dios ha dado en nosotros. Así que Pablo les está diciendo, doy gracias a Dios con respecto a ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo. ¿Tu fe se está divulgando por todo el mundo? ¿Te conocen por una persona que predicas lo que vives? Porque mis hermanos, cuando una iglesia local se caracteriza por su fe, toda la iglesia universal de Cristo se goza. Así es. Nosotros cómo nos gozamos de saber que otra iglesia está siendo firme y está siendo obediente. Y es lo mismo, el Señor se está gozando, la iglesia universal se está gozando y también la iglesia local se goza. Vemos cómo a muchos hermanos han sido masacrados por causa de la fe. Y decimos, quisiera yo tener el mismo valor que ellos. Quisiera tener la misma obediencia. ¿Será que yo voy a poder soportar eso? Ataques, menosprecios, frío, lluvia, calor, en medio de una cueva, en medio caminar horas y horas y horas para que alguien me predique de la verdad y ni siquiera tener una Biblia en la mano porque está prohibido. Así es. De verdad, mis hermanos, aquí estamos privilegiados. Tenemos un lugar donde escondernos del sol, donde protegernos del frío. Gracias, Señor. Y más sin embargo no queremos ser obedientes, no queremos amar al Señor, no queremos crecer en fe. Imagínense para esos hermanos que están viviendo persecución. Al menos mi esposa y yo hemos llorado de ver cómo esos hermanos sufren. Decimos, gracias Señor por darnos este privilegio. Pero ¿y si un día nos toca a nosotros estar afuera? ¿Podremos soportar las inclemencias del tiempo y las inclemencias del enemigo? Y esto estaba pasando en la iglesia de Roma, mis hermanos, en la iglesia local de Roma. Roma, la iglesia local se estaba caracterizando por su fe y Pablo y los demás hermanos estaban gozosos de saberlo. Es algo que debemos de llevar a cabo nosotros, hermanos, que los demás estén gozosos de nuestro testimonio. También los hermanos de Roma estaban siendo se caracterizaban no nada más por su fe y su obediencia, sino también por su justicia. Cuando son justificados, ahora también se vuelven justos. Y dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 6 de Romanos, pero gracias a Dios, nuevamente Pablo siempre puso por alto el nombre de Dios para que no se llenaran de soberbia los hermanos. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado,
han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Este lo encuentran en Romanos 6, 17 y 18. ¿Sí? Te lo voy a deletrear, te lo voy a explicar un poquito más detenidamente. Y Pablo le está dando la gloria a Dios, porque aun cuando éramos pecadores, cuando estábamos esclavos del pecado, Dios habló a través de un siervo, nos predican el evangelio de Cristo y obedecemos de corazón a esa palabra que viene de nosotros. ¿Y cuál es la palabra? La doctrina de la verdad a la cual fuimos entregados. Amén. O sea, no es cualquier palabra, no es cualquier doctrina, sino es la doctrina verdadera la que nos lleva a la salvación y a ser libertos del pecado. Por eso dice, ustedes escucharon la sana doctrina, ustedes escucharon la verdadera doctrina, ustedes escucharon aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y fueron librados del pecado y ahora vienen a ser siervos de la justicia. Gracias, Señor. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, en la iglesia de Roma estaba dando un testimonio tremendo. Un testimonio hermoso, un testimonio que se goza uno. Un testimonio donde ellos, siendo esclavos del pecado, siendo siervos del pecado, siendo enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, de pronto escuchan la doctrina del cambio, la doctrina de la transformación, la doctrina del arrepentimiento, la fe que predicamos nosotros, que es el estudio que estamos llevando. Entonces ellos escuchan y entregan de corazón su vida a esta predicación, a esta doctrina. Y de esta manera pueden llegar a ser transformados ahora ellos, y en lugar de ser siervos del pecado como eran, ahora llegan a ser siervos de la justicia. Entonces son unos hermanos justificados, grandes en obediencia, grandes en fe, grandes en su testimonio, y son siervos de la justicia. Predican la justicia, predican la verdad y también cambian su vida y ahora hacen obras dignas de justicia. De verdad, mis hermanos, Pablo con estas palabras, o Dios, vuelvo a repetirlo, Dios con estas palabras nos está dando una encomienda universal tan grande que cada día deberíamos de tener temor a Dios. Cada día debemos de tener más temor de Dios. Olvidémonos de quedar bien con el pastor, olvidémonos de quedar bien con los hermanos, olvidémonos de hacer las cosas para que los demás me vean. Recuerda que todo lo tienes que hacer como para el Señor y no como para el hombre. Mientras tú sigas queriéndolo hacer como para el hombre, te vas a seguir aburriendo, cansando, desanimando. Así es. Y por eso es que no hay cambios en ti, porque tu mirada está puesta en el hombre. Por eso es que le estoy dando énfasis aquí, mis hermanos. No es Pablo, no es Tercio, no es el pastor, es Dios el que te está hablando. Dios es el que te está dando una encomienda. ¿A quién? No nada más a ti, es a la iglesia en general. ¿Y quién es la iglesia? Tú, si dices que eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, no, la encomienda no es para ti. Tú sigue haciendo lo que bien te parezca. Pero si tú dices que verdaderamente eres hijo de Dios, tienes una encomienda grandísima. Así que, mis hermanos, si nos damos cuenta, la iglesia de Roma estaba pasando por varias pruebas, mas sin embargo, todos estamos pasando por pruebas, no nada más Roma. Mas sin embargo, su fe, su obediencia y su justicia prevalecía en medio de aquellos que querían derribar esa iglesia. Así que, mis hermanos, no es porque, es que yo estoy pasando muchas pruebas y no puedo ser obediente. No, aún en medio de las pruebas tienes que ser obediente. Es que estoy pasando mucha tribulación y no puedo ser sabio. Aún en medio de las pruebas tienes que ser sabio. Aún en medio de cualquier cosa, tu fe no debe de caer. Tu fe debe de permanecer, tu obediencia debe de no ser notoria y tus obras de justicia también. Así es, amén.
Porque si no está haciendo esto, entonces pues haz como hizo Salomón, pídele sabiduría al Señor. De verdad, pídele sabiduría al Señor. Por eso, Pablo aquí está empezando en este versículo a dar énfasis o está tratando de dar énfasis a la sabiduría. Pablo les dice, su obediencia es notoria por todos. Todos hablan de su obediencia a la palabra de Dios. Y esto es un gran motivo de gozo para mí. Pero, además de su obediencia, de su fe y de justicia, ahora mis hermanos de Roma, o ponle, ahora yo voy a ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. Porque Pablo les está diciendo, ahora mis hermanos de Roma, quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vámonos al versículo 19 del capítulo 16 de Romanos, para que vean cómo Pablo pone un pero, ¿sí? Pero no un pero malo. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero, acuérdense que siempre que hay un pero, hay algo en lo que quiere dar énfasis el Señor a través del escritor. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero está buena su obediencia, está bueno su fe, está bien su justicia, está bien todo lo que están haciendo, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Dios está pidiendo sabiduría para el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Dios étnico pereció por falta de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría. Le faltó conocimiento, le faltó sabiduría, y entonces por eso es que Dios está diciendo, pero quiero que sean sabios para el bien. ¿Cuántas veces fuimos nosotros sabios para el mal? ¿Cuántas veces fuimos astutos para hacer las cosas mal? Y nos salía mal una cosa, nos salía bien una cosa mala, y tratábamos de mejorarla para que nos saliera más bien esa cosa mala. Y nos volvíamos maestros de la maldad. Nos volvimos maestros del mal. Y ahora Dios nos dice, pero ahora quiero que sean sabios para el bien. Para el bien. Pablo les está diciendo que sean sabios para el bien, que no usen lo que Dios les ha mostrado para sobresalir unos a otros, sino que sean sabios para el bien y que enseñen a los demás hermanos a también ser sabios para el bien. Incluso en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Proverbios 13:20. Entonces, si yo crezco en sabiduría para el bien, ¿qué voy a hacer? A transmitir la sabiduría para el bien. Así como antes nos hacíamos a una y nos íbamos para la maldad y nos tapábamos entre unos a otros para ser malos, para hacer maldad, para hacer pecado, ahora Dios dice, ahora sean sabios para el bien. Y no nada más sean sabios para el bien, sino transmitan esa sabiduría. Al pedir Dios que sean sabios para el bien, también les está mostrando o nos está mostrando la única manera para poder reconocer las enseñanzas falsas y de esta manera poder exhibir y expulsar a los falsos. ¿Cómo voy a saber si es falso lo que me están enseñando si no soy sabio para el bien? ¿Cómo voy a poder exhortar a alguien si yo no tengo sabiduría? Hace rato escuchábamos a la hermana Laurita que decía, yo antes vivía igual que ellos, pero ahora gracias a Dios por todo lo que Dios me ha mostrado, ahora ya puedo discernir entre el bien y el mal. Entonces Dios quiere que crezcamos en sabiduría, mis hermanos. La sabiduría de Dios. Porque podrás ser sabio en muchas cosas, pero no vas a ser sabio en la sabiduría de Dios, entonces de nada sirvió tu sabiduría humana. Por esta razón Pablo les dice que sean sabios para el bien. Yo te pregunto, ¿cómo le harían ustedes para ser sabios para el bien?
¿Qué tienes que hacer para ser sabio para el bien? ¿Cómo le podrás hacer? Y para eso yo te quiero llevar a Salmos 19, 7, 8. Porque de esta manera tú vas a aprender también cómo vas a encontrar la sabiduría. 19, 7 al 8 de Salmos. Aquí esta respuesta es clara y contundente. O sea, no necesitas mucho de andar buscando y buscando y buscando si Dios te da las claves. Recuerda que la Biblia tiene todo. No necesitas andar buscando más libros. Si lees un libro que sea respaldado bíblicamente, gloria a Dios. Y si no tienes el dinero para comprar libros y libros y libros, puedes descargarlo. Y si no se pueden descargar los libros, con que tengas la Biblia y aprendas a leerla. Es más que suficiente. Porque dice la palabra de Dios, y quiero que lo entiendas perfectamente. La ley de Jehová es perfecta. ¿Necesitamos más? No. Ahí está perfecta la ley de Jehová. ¿Y para qué es perfecta? ¿O cómo nos puede ayudar? ¿O cómo nos puede servir? Porque la ley es perfecta y convierte el alma. Por medio de la ley de Dios, por medio de la palabra de Dios que es perfecta, se convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Dios, la palabra de Jehová es fiel. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? No es el que vive en la pobreza o el que dice, ay, es que yo no quiero tanta fama ni nada. No, el sencillo de corazón, el humilde de corazón, el pobre de corazón, el que verdaderamente se ve necesitado de Dios. ¿Sí? Reconozco que sin Dios no soy nada. Reconozco que sin Dios yo no puedo. Reconozco que sin Dios se acabaron mis obras porque son trapo de inmundicia. Entonces dice, a ese va a ser sabio el Señor. No va a ser sabio al que, yo sé todo, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la Biblia, Dios me da mi revelación propia, no. Dice que Dios hace sabio al sencillo. Y nuevamente vuelve, si tú te estás dando cuenta, dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, y luego te vuelve a decir en el 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y después te vuelve a decir, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Para dónde me voy a dirigir? A Dios. ¿Hacia dónde lo busco? En la Biblia. ¿En dónde? En sus preceptos, en sus mandamientos, en su testimonio, en su ley, en todo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la fe que predicamos? ¿Y dónde encuentro la fe que predicamos? En los 66 libros. No necesito agregarle más, no necesito libros deuterocanónicos, no necesito libros apócrifos, no necesito más sabiduría humana. Ahí la ley de Jehová es perfecta, el testimonio es fiel, los mandamientos son rectos, el precepto de Jehová es puro. Todo. ¿Querías buscar dónde encontrar la sabiduría? Ahí está. El Salmo 19 te lo está explicando claramente. Ya no le busques por otro lado. No necesitas ni psicólogo, no necesitas nada más. Teniendo el Espíritu Santo de Dios, Dios te va a revelar todo. Así que esta respuesta es clara y contundente. Por medio de la ley de Jehová, por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos, entendemos y aprendemos que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, y no hay nada que pueda convertirnos totalmente si no es por medio de la palabra de Dios y por medio de esa ley de Dios. ¿Qué es lo que te va a convertir? La palabra. ¿Y por qué no escucho la palabra? ¿Por qué no entiendo lo que me explican? Porque no escuchas la palabra de Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos, leer la palabra, predicar la palabra, oír la palabra, porque por medio de esto Dios llama a los perdidos. Por la locura de la predicación. ¿Y de la predicación de qué? ¿De la prosperidad? No, de la palabra. De la palabra. Hablarles de la palabra. Aunque no les guste, aunque les moleste, la palabra es la única que tiene la fuerza, la potestad, el poder para destruir al más grande soberbio. Por medio de la locura de la predicación de la ley de Jehová, los perdidos serán salvos y los salvos serán sabios. Porque si no hay sabiduría, porque si no hay salvación, no hay sabiduría.
Te vuelvo a repetir esto. Por medio de la locura de la predicación de la ley de Jehová, los perdidos serán salvos y los salvos serán sabios. Es que no encuentro la sabiduría, no entiendo, pastor. Es que estás perdido. Es que necesitas la salvación. Porque por medio de la salvación vas a ser sabio. Por medio de los preceptos o mandamientos de Dios, nuestros ojos son alumbrados y nuestro desierto se convierte en un Edén. Amén. Donde hay gozo en medio de la tribulación, gozo en medio de los ataques del enemigo y sabiduría en medio de tanto engaño y mentira del mundo. Amén. Dios te previene, Dios te dice, ese es engaño. Eso es mentira. Así es. Ya no necesito estar, ay Dios, revélame. No, Dios ya te reveló en los 66 libros. La palabra de Dios es fiel. Y entre más crecemos en sabiduría, más indignos nos vemos de tanta revelación. Sí, así es. Y como dice el Salmo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De verdad, mis hermanos, cuando Dios te da tanta y tanta revelación, no es para que te levantes y te levantes y te infles y te infles y te creas el superdotado, el superprofeta. No, la palabra de Dios nos hace más humildes. La palabra de Dios nos hace vernos cada día más indignos. Debe de hacerlo. Señor, ¿por qué me revelas tanto? ¿Por qué me enseñas tanto? No soy digno. Dice el Señor, eso es lo que quiero. Esos vasos de barro que nadie da por nada por ellos, es en donde yo voy a depositar el tesoro. Gracias, Padre. ¿Por qué Dios no me das tanta sabiduría? Deja que yo te moldee. Deja que yo te haga a mi manera. Es que quiero que me reveles. Sé obediente. Déjate manipular por mí. Pero seguimos queriendo aprender y aprender por nuestras propias fuerzas. Y dice Dios, así no es. ¿Acaso el barro le va a decir cómo debe de hacer al alfarero la obra? No, Señor, está bien. Haz de mí lo que tú quieras. Amén. Moldéame como tú quieras. De verdad, mis hermanos, nos volvemos, cada vez más nos hacemos más indignos y reconocemos que de verdad no teníamos por qué tener esta sabiduría, más sin embargo, al Señor le plació. ¿Sí se acuerdan de Pablo lo que dijo? Yo no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Se sentía cada vez más indigno, al grado de decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía tanta y tanta sabiduría, tanto conocimiento que Dios le dio. Mas sin embargo, él nunca se enalteció. Él se sentía indigno de ser llamado apóstol. Mis hermanos, Dios se complace en los sencillos, en los pobres y humildes de espíritu. Y Él nos va a dar, o te va a dar, o les dará sabiduría a los que Él quiera. Porque al soberbio lo mira de lejos, pero al sencillo de corazón el Señor le revelará sus misterios. Él lo va a hacer. Dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santo. O sea, tenemos que reconocer que todo es por medio de Dios, todo es por medio del Creador, todo es de Él, para Él y por Él. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así de simple. El hombre no tiene nada que ver. Tú no eres sabio porque eres muy inteligente. Tú eres sabio porque a Dios le plació. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Así que mis hermanos, únicamente el sabio podrá aumentar su saber y el entendido adquirirá más sabiduría y podrá entender los secretos de Dios sin desviarlo a su conveniencia, porque el sabio teme a Jehová. El sabio que viene de parte de Dios. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres
aprender sabiduría, quieres conocer sabiduría, quieres ser sabio para que Dios te siga revelando, teme a Jehová, teme a Dios. Pero dice la palabra, mas los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza y desprecian la palabra del Creador. ¿Eres insensato? ¿Eres sencillo? De verdad. Muchas veces yo he oído a mucha gente que dice, es que yo quisiera tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y para qué lo quieres? ¿A cuántos hemos visto que tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios y están terminando en apostasía? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y Dios lo está diciendo aquí bien claro: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Quieres sabiduría? Teme al Señor para que puedas ser sabio, sabio conforme a los designios de Dios. Termino con esto, mis hermanos. Proverbio 1, 5 al 7. Si gustas no vayas, nada más escucha lo que dice. Proverbios 1, 5 al 7. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender, proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1 del 5 al 7. Entonces, ¿cómo vas a aumentar tu sabiduría? ¿Cómo vas a aumentar tu saber? Por medio del temor a Jehová. ¿Cómo vas a entender y adquirir consejo y poder entender todos los secretos de Dios? Por medio del temor de Jehová. ¿Cómo vas a entender proverbios y declaración de la palabra de Dios? Por medio del temor de Jehová. Así que palabra de sabios y sus dichos profundos los vas a entender únicamente por medio del temor de Jehová. Oiga, pastor, es que habla usted palabras que no entiendo. Pregúntale a Dios, háblale a Dios, entrégate a Dios. Y no estoy hablando de palabras rimbombantes, sino palabras de santidad, palabras de arrepentimiento, palabras de conversión. Que luego dices, que no entiendo la palabra conversión. Sí, pues no, porque no temes a Jehová, porque Jehová te puede convertir a los cerdos en ovejas, a los perros en ovejas, a los gusanos en ovejas. Él es el que hace la obra. Vamos a orar, mis hermanos.